Bendiciones para todos en este nuevo día. Algo importante que usted debe entender es que todo lo que tiene que ver con el Señor, toda la vida del cristiano está fundamentado en la fe. Por eso la misma palabra nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, ¿en qué consiste la fe? Según Hebreos 1, la fe es esperar con una convicción firme que Dios va a hacer algo en mi vida. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es caminar y es vivir con una certeza. Es vivir en una continua seguridad de lo que Dios tiene para mí. Aunque no vea nada, Él es fiel y Él va a hacer algo grande a favor mío. Es una condición del espíritu que domina todo mi ser. Y debo estar convencido de que Dios va a hacer algo conmigo, pues Él lo habló y Él me lo promete a través de su palabra. Tiene que ver con mi condición. Oye, me viene esto importantísimo de vida, una condición de redimido en mi conducta, tiene que ver también con mi conducta, una conducta de santidad y tiene que ver también con mi personalidad. Recuerde que estamos caminando día tras día para desarrollar el carácter de Cristo, parecernos más a Él. Entonces es una situación de condición que tiene que ver con la redención, de conducta que tiene que ver con la santidad y de mi personalidad cambiada y transformada por la palabra y por el Espíritu que tiene que ver con el carácter de Cristo. No tiene que ver con los logros ni mis conquistas, oiga, me viene esto importantísimo, ni mis deseos ni mis anhelos. Los teólogos de la prosperidad, o mejor dicho, los charlatanes de la prosperidad, dicen que usted tiene que visualizar algo, soñarlo, desearlo, anhelarlo. Si es algo, tiene que pisarlo. Si es algo, tiene que reclamarlo. Y tiene que arrebatárselo de las manos de Dios. Así no funciona. La fe es saber que Dios va a hacer algo. Si usted es una persona que ama a Dios, que sigue a Dios, que estudia la palabra de Dios, que vive en la palabra, entonces usted es una persona que conoce a Dios. Y si usted conoce a Dios, usted sabe cuáles son los planes de bien que tiene Dios para su vida. Usted sabe qué espera de parte de Dios, hacia dónde lo conduce Dios. Un hijo de Dios no está improvisando. Un hijo de Dios no se mueve a ver qué pasa o qué sucede. El Hijo de Dios tiene la seguridad y la convicción de lo que está haciendo está dentro de la voluntad de Dios. Porque lo que Él está haciendo, Dios se lo reveló, porque Dios se lo dio. ¿Y de dónde salió esto? Del mismo corazón de Dios. Cuando yo voy a comprar ya algo, quiero adquirir algo, deseo algo, yo le pregunto a Dios si está dentro de su voluntad. Y si es así, le digo, Señor, escógelo. Y hablemoslo por decir un ejemplo concreto. Quiero un carro, necesito un carro. Señor, es el tiempo de adquirir ese carro y todo. Y cuando es así, les pongo mi situación, mi condición, mi deseo y mi necesidad. Entonces yo espero en Dios. Y cuando Él me responde, le digo, Señor, y escógelo. Tú sabes cuál es la mejor marca, el mejor auto, el que se va a acoplar más a mis necesidades y el que va a cumplir el propósito para el cual yo lo necesito. Todo lo que el Hijo de Dios, que camina en obediencia, en santidad, desea, anhela, debe nacer, debe salir del corazón de Dios. Por eso el rey David decía, anhelo tu presencia, anhelo tu rostro, busco tu rostro. Y por eso usted debe orar y buscar continuamente el rostro de Dios, el corazón de Dios. Porque ya no son sus deseos, ya no son sus sueños, ya no son mis deseos ni mis sueños, sino los de Dios, los que se ajustan a los planes y a los propósitos de Dios. Entonces, les decía por eso que es tan importante que usted lo tenga claro, que tiene que ver con su condición, que tiene que ver con su conducta y con su personalidad. No tiene que ver con nada de lo que usted puede alcanzar y lograr. No tiene nada que ver con lo que usted tiene que enfrentar o lo que usted espera de acuerdo a las circunstancias o como usted resuelva los problemas de su vida. No tiene que ver tampoco con el resultado, sino lo que importa es el proceso, es el camino recorrido, es la enseñanza de vida que tenemos, es lo que hace crecer nuestra fe. Tiene que ver con el perseverar, el soportar y no perder la esperanza de lo que Dios está haciendo, no perder la esperanza de lo que Dios ha determinado y quiere para su vida.
Y esto forma parte de la vida, según la palabra, de los héroes. Cuando uno lee Hebreos 11, lo lee total, lo que se encuentra es con un listado de los héroes de la fe, de aquellas personas que Dios quiere exaltar por todo lo que vivieron, por todo lo que pasaron, y poniéndolo en unos términos más claros, con todo lo que sufrieron. Porque el camino de fe es un camino también de sufrimiento. ¿Por qué pasa esto? Porque muchas veces lo que Dios nos ha hablado, lo que Dios ha determinado para nuestra vida, no llega inmediatamente, no se da ahí mismo. Es un proceso de vivirlo, de alcanzarlo. Es un proceso donde su carácter es moldeado, donde se desarrolla el propósito de Dios en su vida. Entonces es un camino que tenemos que recorrer día tras día. Y es que esto es lo que forma parte de la vida de un héroe. Y es que un héroe que vive por fe es una persona que se encuentra en un lugar específico, en un momento crucial para que se dé la situación que Dios quiere que se dé. Y cuando se da esa situación, Dios te hace vivir circunstancias que de pronto usted no anhele, ni desea, ni espera. Que de pronto usted es removido de su situación o su condición de comodidad, donde de pronto las cosas son cambiadas y no siempre son para bien en primera instancia. Hay moveres en la fe que son dolorosos, que son difíciles de aceptar, que nos remueven, que nos hace vivir en primera instancia una pérdida. Pero esto forma parte del proceso de la fe. Por eso les decía desde un comienzo que la fe que expone un charlatán, donde usted va en ascenso y donde usted va solamente a conquistar y a alcanzar y a adquirir y a poseer y a obtener todo lo que usted desee, así no funciona. Usted no vino a los pies del Señor para ser complacido en lo que quiere. Usted vino a los pies del Señor para que, tomado de la mano de Él, usted sea cambiado y transformado. Para que por medio de su palabra y de su espíritu, usted sea llevado a convertirse en una nueva persona. Y todo esto se da por fe. Esta es la convicción de que debe tener un hijo de Dios. Por fe es que hoy un predicador se sostiene en un ministerio con 4, 5, 10, 15 personas por muchos años. Por fe es que muchos caminan no viendo el sol como quisiera verlo. Por fe es que muchos, teniéndolo todo, empiezan a perderlo porque están siendo limpiados y transformados por el Señor y están siendo acostumbrados o acondicionados a vivir un nuevo estilo de vida. Y todo esto se acepta por fe. Yo he visto personas que Dios empieza a tratarlos en su trabajo y estas personas se cambian de trabajo, estas personas renuncian, estas personas esquivan el trato de Dios. Una persona que vive en fe acepta la voluntad de Dios, se somete a Dios, se entrega a Dios, vive para Dios, confía en Dios y sabe que aunque en el momento presente lo que se vea no se muestre muy claro, no se muestre muy a favor de sus deseos y placeres, él sabe que Dios está al control, ella sabe que Dios está al control y que lo que está pasando en su vida cumple un plan de Dios y que a la final va a ser de gran bendición. En Hebreos capítulo 11, versículo 39, nos narra que algunos de estos héroes no recibieron exactamente lo que esperaban y muchos de ellos murieron, partieron, cerraron sus ojos, dice la Biblia, sin recibir lo que esperaban. Pero sabían que Dios los sostenía y los sustentaba. Hay cosas que Dios me ha mostrado y no se han cumplido. Hay cosas que Dios me ha hablado y no se han cumplido. No sé si se vayan a cumplir. No sé si llegue el plan de Dios. Hay situaciones donde Dios mete su mano y trunca y desarma un plan porque Él ve que lo malinterpreté, porque lo manejé mal, porque lo recibí mal, porque le di un nuevo trato, un nuevo condicionamiento. Pero cuando estoy en Dios, entonces yo acepto la perfecta voluntad de Dios. Entonces yo me deleito en Dios. Así que ese Hebreos 11:39 nos narra de esto. Y en medio de las situaciones, esta gente, esperando y confiando en Dios, se sostuvieron. Y Hebreos 11:6 dice que es tan importante entender que sin fe es imposible agradar a Dios. Usted tiene que vivir una vida de fe.
Usted tiene que enfrentar diariamente una vida de batalla de fe. Usted tiene que pasar y enfrentar la batalla de la fe. ¿Y qué es esa batalla de la fe? Es esa circunstancia que usted pasa día tras día. Es esa vivencia que pareciese que usted está fuera de la voluntad de Dios, que pareciese que Dios se olvidó de usted, que Dios no está ahí. Pero esa es la batalla de la fe. La batalla de la fe tiene que ver con la tentación, cuando a pesar de su necesidad, de su angustia, de su premura, usted confía en Dios, usted espera en Dios, usted cree en Dios. Este año nuevo que estamos comenzando, que estamos despegando, es un año para caminar en fe. Y la corona más grande que espera la iglesia y un hijo de Dios es el arrebatamiento, es la venida del Señor. Pero el reto más grande es cada día vivir una vida de testimonio llevando fruto para la gloria de Dios. Usted no sabe si este día que está oyendo este devocional sea el último día de su vida y se esté incumpliendo el tiempo de Dios para usted. Usted no sabe si esta noche o en el transcurso de esta semana o al final de este mes o en el transcurso de este año vaya a haber algo trascendental, que sus días sean cumplidos. Su reto y el mío es estar preparados para que si Dios en una mañana, hacia un mediodía, en un atardecer, en la noche, en la mitad de la noche, decide llevarnos a su presencia, estemos preparados, estemos listos para irnos con Él, estemos listos para disfrutar de su presencia, de su llamado y estemos anhelando estar en Él. Yo lo bendigo en este día y le deseo lo mejor para este nuevo año. Ya se cerró la primera semana de un año y como siempre el tiempo corriendo, como siempre las señales cumpliéndose y como siempre el diablo haciendo lo suyo, tentándonos, probándonos, haciéndonos pasar por circunstancias difíciles, poniendo en nuestra mente las dudas, las angustias, las premuras, a veces atacándonos con el temor, con el desánimo, con el desaliento. Pero usted y yo hemos sido llamados a resistir, a perseverar, porque a los ojos de Dios, un hombre o una mujer de fe son un héroe para Él. Son personas que se enfrentan cada día en las circunstancias que se encuentren y donde no niegan el nombre del Señor, donde son testigos fieles para Dios, donde proclaman el Evangelio de Dios, donde dan un gloria a Dios cuando las cosas están llevándonos a una instancia difícil, a una circunstancia difícil. Es ahí donde Dios quiere llevarnos, es ahí donde Dios quiere exaltarnos y mostrarnos a un mundo en decadencia, a un mundo en oscuridad. Pero usted y yo hemos sido escogidos por Dios y para que por la fe luchemos y perseveremos, para que seamos exaltados y mostrados como una antorcha de luz, que donde podamos decir vale la pena servir a Dios, vale la pena pasar por esto, vale la pena sufrir esto, valió la pena aguantar esto, perder esto, ceder esto, porque a la final gané. El apóstol Pablo corrió su carrera y dijo, he logrado, he vivido, he vencido, he transcurrido el caminar y aquí estoy reclamando mi corona. Y es eso lo que nos espera a cada uno de nosotros, una corona con joyas preciosas donde seremos exaltados y glorificados y compartiendo para la eternidad con nuestro Señor. Lo bendigo en este día, en esta primera semana que culmina y lo aliento a que usted se fundamente en la palabra, en la enseñanza de la sana doctrina, que camine por la senda de justicia, que se deleite en el Señor, que se goce en su presencia y se prepare porque va a ser un año de grandes cosas para su vida. Es un año donde usted está más cerca del Señor. Es un año donde usted va a madurar más, va a crecer más, va a entender más la palabra, va a vivir más dentro de la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Es un año donde usted se va a gozar en la presencia del Señor. Un abrazo para todos, muchas bendiciones en este nuevo tiempo que el Señor nos regala y le deseo lo mejor del Señor. Que su fe sea fortalecida por la palabra. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Es pues la fe la certeza de lo que yo voy a recibir. Es pues la fe la confianza de que Dios no me va a dejar, de que Dios va a cumplir, de que Dios en su amor y en su fidelidad me va a sostener y me va a bendecir.
Y esa es la fe que ha vencido al mundo. Esa es la fe que tenemos usted y yo. Esa es la fe donde está fundamentada nuestras vidas, en la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Bendiciones para todos y deseándole lo mejor del Señor en esta nueva semana que se avecina.